Antonio Mayó, coordinador general de Izquierda Unida, bienvenido al diario.es. Encantado de estar con vosotros. Vamos a empezar por una noticia que acaba de ocurrir. Parece que se ha aprobado el decreto ómnibus que llaman, el escudo social, en el Consejo de Ministros. Esta es una negociación in extremis entre Junts y el PSOE. ¿Cómo valora la aprobación de este decreto? Si se aprueba, la valoro positivamente, porque es indudable que una de las claves de este decreto es unas mejoras sociales que tienen una repercusión directa en sectores muy importantes como los pensionistas o trabajadores que puedan ver subido su salario mínimo, o ya no digo las ayudas extraordinarias a la DANA, que si se confirman en todos sus aspectos es sin lugar a duda una buena noticia. Sumar había pedido no trocear ese decreto, porque era importante para Sumar y para Izquierda Unida, entiendo también, que ese decreto no fuese troceado, o igual en Izquierda Unida teníais una opinión diferente, pensabais que si iba troceado también podía ser positivo. En Izquierda Unida teníamos claro que las medidas tenían que salir adelante y éramos conscientes que en la, vamos a llamar, la vulnerabilidad de las articulaciones aritméticas que permitan sacar adelante las leyes, eso en una negociación era una condición posible. Otra cosa es que tácticamente si mantuviéramos la tensión en torno a defender un decreto ómnibus conjunto como forma de presionar para que digamos que el punto en común del acuerdo pues sea sin tú renunciar a determinados aspectos que pudieran arrastrar más a la otra parte, a beneficiar a la otra parte. Pero yo tenía claro que cuando no se aprobó iba a salir del resultado de una negociación que salvara la cara a los negociadores, que a lo mejor la fórmula no era la misma. Y eso no quita que lo sustantivo es lo importante, que la repercusión material, sobre todo sobre el sector de pensionistas y trabajadores más en precario, tenga una repercusión que es necesaria, que no puede estar sometido a los vaivenes de las frivolidades políticas, como yo considero que pasó la semana pasada con el rechazo de la propuesta. Se ha criticado en parte al PSOE por esta forma de negociar, por llevar las negociaciones in extremis. No sé si es algo que critican, que cree que el gobierno debería hacer de forma diferente. Yo cuando me hacen este tipo de reflexiones digo lo que haríamos nosotros, y es que me parece que cuando gente con la que tú tienes que establecer relaciones de complicidad y confianza te advierten una y otra vez que no mezclemos churras con merinas en un mismo proyecto para ser votado todo en un consumo, uno tiene que ser sensible a esas determinaciones, porque la política de hechos consumados, el problema no es que tú consigas el objetivo, sino que debajo te quedas o te deja muchos pelos en la gatera en cuanto a la necesaria complicidad y confianza que tiene que establecer entre los diferentes interlocutores. Usted me dice eso y yo le diría, mire, nosotros funcionaríamos de otra forma, ¿no? Nosotros funcionaríamos de otra forma, sin lugar a dudas. Tendríamos a una persona como Enrique Santiago, que es un gran fajador de negociación, y estoy convencido que buscaría otras fórmulas en las que se sintieran más cómodos el resto de interlocutores. Uno no puede estar siempre apurando en fórmulas que le resultan incómodos a aquellos aliados cuyo apoyo necesitas. Usted ha sido muy crítico en las últimas semanas con Junts. No sé si eso ha tenido cierto ruido dentro de Sumar, dado que Sumar mantiene, o por lo menos Yolanda Díaz, una relación con Junts, digamos, como mucho más o menos conflictiva. No sé si ha habido algún tipo de choque en torno a esa estrategia con referencia a Junts. Yo diría, no ha habido ningún tipo de choque. Yo creo que, veréis, Izquierda Unida plantea un análisis en el que Junts tendrá que saber que cuando hay discrepancias las demás organizaciones tenemos derecho a opinar, es decir, aquí no solo opina Junts de los demás y los demás diciendo, cuidado, aquí cada uno tiene la posición política que tiene y cada uno tendrá que asumir sus consecuencias. Yo no sé si he sido especialmente duro con Junts, yo creo que no, yo lo que sí creo es que Junts también debe saber lo que quiere ser de mayor, es decir, su alianza con el PP y Vox, que yo entiendo que no las quieren, también tiene que demostrarse en clave ejecutiva, ¿no?, de actos, ¿no? Y no ha habido ningún tipo de discrepancia. Lo que sí veo es que hay una política a veces en la que alguien se puede sentir muy libre de decir lo que se considere y eso forma parte de la normalidad, y sin embargo que le contradigan se convierte en un conflicto político y eso, en fin, eso no es maduro políticamente. Pero no le veo yo mayor problema a la discrepancia de enfoque que pudiéramos tener,
porque bueno, nosotros tenemos una visión de las cosas, creo que estamos acertando en cuanto a la apelación de que haya sensatez en las relaciones entre las organizaciones que forman el pacto de investidura, y me parece que contribuir en esa línea, me parece que nos fortalece, no que nos debilita, ¿no? ¿Y cree que se puede seguir confiando en un partido como Junts, que repite todo el tiempo que no es socio, que lleva digamos, las negociaciones hasta el punto de que de repente tumba un decreto tan importante como el que se votaba la semana pasada? ¿Cree que la legislatura puede ser estable, que puede haber presupuestos con un partido como Junts digamos, en ese bloque como socio? Por hacer un juego de palabras, la estabilidad de la legislatura es su inestabilidad. Es decir, esto no es algo nuevo. Desde que se configuró el gobierno hay lo que se llama momentos de incertidumbre sobre la salida. Y ahí se conforman varias cosas. Una, la lógica tensión de matices respecto al desarrollo legislativo, y otra, una cierta teatralización o escenificación de las discrepancias para que los electores de cada organización, de cada grupo, tengan claras cuáles son las posiciones políticas, o lo que es lo mismo, que no se desaparezca en las dinámicas absolutamente absorbentes de iniciativa legislativa de un gobierno. En esas dos líneas, en esa doble tensión, mire, yo es lo que es, yo no voy a decir lo que son, ellos mismos lo han dicho, pero es evidente que Junts sabe perfectamente que una alineación con Vox y con PP es su desaparición en Cataluña. No sé si eso le molesta a Junts o no, pero lo que está claro es que en Cataluña la alianza con PP y Vox, que son los que quieren meter en la cárcel a Puigdemont y a todos los implicados en el proceso, es una seguridad de derrota. Y dicho esto, yo creo que, fíjese, voy anunciando mi reflexión de que se va a aprobar el presupuesto, y que si no se aprueba, sí soy partidario, lo hemos dicho totalmente, cuando el gobierno sugirió que no se presentara presupuesto, que hay que presentarlo. Un gobierno que se precie tiene que presentar presupuesto, que es la ley más importante del año, donde se posiciona en torno a los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y donde obliga al resto de los grupos a posicionarse sobre que si apoyan o rechazan, en este caso un presupuesto que sería expansivo, que aumentaría y mejoraría las ayudas sociales, y en un contexto, como ha visto hoy, con unos datos de mejora del empleo que nunca se han visto desde 2008. Claro, ¿qué va a hacer Junts? Pues Junts haga lo que considere, lo que los demás vamos a posicionarnos. Yo creo que lo que es necesario y determinante es que el gobierno tiene que marcar posición sobre las grandes leyes, y sobre esas leyes aceptar que, al no ser mayoría, tienen que ser objeto de discusión y de debate, y de posibles enmiendas, ¿no? ¿Y cree que el gobierno podría resistir la legislatura, podría agotar la legislatura, como en principio pretende el Partido Socialista, si no se aprueban esos presupuestos? ¿Comparte que el gobierno aguantase sin cuentas públicas? Sí. Vamos a ver, nosotros tenemos un escenario ideal, que es que se presenten presupuestos y que se aprueben. Bien, eso garantiza 2027 con total tranquilidad. Dos, podría darse que se presente presupuestos y que no se aprueben. Cero drama. El problema, usted sabe, en técnica legislativa y en política presupuestaria, el problema lo tendríamos si los presupuestos fueran de carácter restrictivo o por imposición de la Unión Europea. Estamos hablando de presupuestos expansivos que tienen vías paralelas de gestión en la práctica, aunque establecería una mayor discrecionalidad en campo del gobierno del que es deseable. A mí me parece que blinda más en términos legislativos y políticos un presupuesto y da más certidumbre sobre las intenciones de un gobierno. Así que deseamos que haya gobierno con presupuesto, y también, si no hay presupuesto, que siga habiendo gobierno. Otra medida que va a depender ahora, dentro de poco, ¿no?, en los próximos meses, del sí de Junts, también del PP, digamos, si no se consigue a Junts, es la reducción de jornada. Justo hemos conocido en las últimas horas, en los últimos días, que es la semana que viene ir al Consejo de Ministros, la reducción de jornada. ¿Cómo valora esta propuesta dentro de lo que es el espacio de Sumar, este hito de que vaya al Consejo de Ministros, y si ven margen ahí para negociar también con Junts esta medida, si cree que puede salir adelante este año, como decía el acuerdo de gobierno? Yo estoy convencido porque
la naturaleza de medidas como esta, de la reducción de jornada laboral, y su virtud, es que trasciende el espacio de las organizaciones que la promueven. O lo que es lo mismo, mire usted, hay votantes de derechas y de centro que nunca van a votar a la izquierda, que están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Claro, cuando tú haces hegemónica una propuesta y transversal, es muy difícil que los grupos se conviertan o sean los protagonistas del rechazo de una mejora de derechos histórica. Y digo histórica porque en realidad la única reducción de jornada que se ha producido históricamente en nuestro país, en la historia de España, ha sido la regulación de 1919 con las 48 horas y la de las 40 horas en 1931 con la Segunda República, porque la de 1983 fue una recuperación de la establecida por la Segunda República que el franquismo derogó. Entonces, negarte a un cambio de estas dimensiones de tanto atraso histórico y además mínimo, usted sabe que Izquierda Unida llevaba hace 22 años lo que aspiraba y seguimos aspirando a las 35 horas, así que seguimos teniendo margen de lucha. Es muy difícil, yo creo que lo va a tener complicado el grupo que se vaya a destacar por negar este derecho. Por tanto, yo soy muy optimista con respecto a la ratificación del Real Decreto de reducción de jornada, y máxima y cuando se ha conseguido quizás lo más complicado, que ha sido darle un fondo de negociación en acuerdo del contenido, que es el del acuerdo social. Tú no puedes modificar lo que has acordado con los sindicatos, y el acuerdo del procedimiento, que es la vía de urgencia para que se realice durante esta legislatura. ¿Cómo ha visto la negociación que ha llevado a cabo Yolanda Díaz para sacar adelante esta medida, ¿no? Una Yolanda Díaz mucho más confrontativa de lo que habíamos visto, incluso de lo que ella había defendido en campaña sobre cómo deben ser las negociaciones con el PSOE. ¿Cómo valora esta forma de estar en el gobierno? ¿Cree que debe ser confrontativa, que hay que confrontar más con el PSOE o hay que buscar más, no sé si una cierta conciliación dentro de la coalición para sacar las cosas adelante? Lo decía al principio en la reflexión que de cuánto hay de discrepancia formal y cuánto de escenificación. En la política tú tienes dos obligaciones: una, llevar adelante tus políticas y que la gente sepa que son tus políticas las que van adelante. O sea que en el fondo, cuando tú escenificas un relato o un debate político, tú estás cumpliendo con una obligación ante quien te apoya, que es el derecho que tienen estos de saber cuáles son las propuestas que van adelante. Bien, ¿cuál es nuestra postura? Nosotros tenemos que ser dialécticos, es decir, aquello en lo que haya acuerdo, ni un minuto de pérdida de tiempo. Sacamos adelante, cada organización defienda ante los suyos la consecución y forme parte de la rendición de cuentas y de la memoria de nuestro trabajo. Y donde haya discrepancias, no ocultarlas. ¿Por qué? Porque también hay que hacer pedagogía en el debate político, de suerte que tú te encuentras que en ese debate político, que ya se ha normalizado por fin, porque es un debate en un gobierno de coalición que parecía que no se podía debatir, oye, la trinchera también está en el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque hay dos proyectos diferentes. Se ha normalizado esa discrepancia y yo creo que haciéndolo en tono de pedagogía política, de defensa respetuosa de las posiciones, se llega a un alcance en el que el elector, el ciudadano, saca conclusiones. Y a mí es que no solo me parezca una necesidad, es que no es que me parezca solo algo mejor o no, sino que es una obligación para transmitir a quien te apoya que los logros son producto de nuestra aportación. En reducción de la jornada laboral, ¿qué hemos descubierto? Que en el fondo el debate no se producía entre gente muy identificada con un proyecto y con otro, sino mezcla. Yo estoy convencido de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que votan al PSOE que están deseando que se reduzca la jornada, y eso ha sido una ventaja que hemos tenido y que ha tenido el Ministerio de Trabajo a la hora de afrontar un debate que es hegemónico y que era muy difícil ponerse en contra. Por eso, la dinámica de que al final se mantiene el texto firmado con los sindicatos y se mantiene la vía de urgencia, porque era de lógica de sentido común, que es que o lo hacemos de urgencia o no hay reducción de jornada a la finalización de la legislatura, tenía que caer como fruta madura. ¿Cómo valora la gestión que están haciendo los 5 ministerios de Sumar dentro del Gobierno, en concreto también el Ministerio de Izquierda Unida, de Sira Rego? ¿Qué valoración hace del papel un año después, ¿no?, de que haya echado a andar más o menos la legislatura? Nosotros tenemos una visión en Izquierda Unida muy integradora de lo que es el compromiso de estar en el Gobierno. Primera lección:
nosotros no somos del Ministerio de Infancia y Juventud, nosotros somos del Gobierno de España, donde estamos comprometidos con el pacto de investidura, por tanto nos afecta los acuerdos de investidura tanto de las políticas laborales, las de infancia y juventud, como las de educación, aunque el titular sea del Partido Socialista. Primera visión. Por tanto, todo lo político, todo es político y nada de lo político nos es ajeno. Por hacer una glosa de la cita de Terencio de soy humano y nada humano me es ajeno, ¿no? Pues esa es la visión que nosotros tenemos, integradora y global. Un proyecto político que se precie no puede estar segmentado por lo que le toque en un gobierno. Y después están las competencias que nos ha tocado a la parte de Sumar, a la parte minoritaria del gobierno, en la que nos sentimos, hombre, implicados y con una interlocución más ágil, indudablemente, ¿no? Y en la que se abordan más temas, ya sea de sanidad, agenda social, cultura, trabajo o infancia y juventud. Y después está la titularidad del ministerio que detenta una persona como Sira Rego, que es de Izquierda Unida. Por tanto, nosotros el compromiso que tenemos a la hora de hacer cuentas es de nuestra implicación en el gobierno y nuestra responsabilidad lo será en todo, en hacer cumplir el acuerdo de gobierno. ¿Qué hemos dicho desde que yo he entrado en la coordinación? Yo siempre he planteado en los órganos de Izquierda Unida un mensaje muy claro: tenemos que hacer que los debates de los que dependan, en este caso la ministra de Izquierda Unida, sean debates que estén en el frontispicio del debate político español. A mí me parece que el debate de la infancia migrante es un debate que refleja la temperatura moral de un país. Es decir, que haya casi 6.000 menores hacinados en condiciones inhumanas, con unos dramas y tragedias familiares estremecedores, y que no estén repartidos entre los gobiernos, porque el Partido Popular bloquea, me parece que es un debate que tiene que abrirse, como el de la reducción de la jornada laboral, en términos de país. Es decir, aquí la gente, los votantes de derecha, ¿qué piensan? ¿De verdad piensan que el PP hace bien en boicotear el reparto de menores? Y yo lo que siempre he estimulado en los diferentes órganos de reflexión que hemos hecho es a que convirtamos los temas que hacemos en temas de país y temas prioritarios y preferentes. En esa clave estamos y por supuesto, no dedicarnos a nosotros, nos afecta el debate del nuevo decreto de profesorado, que tiene un aspecto muy transformador de lo que puede ser el sistema educativo. Nosotros no vamos a decir, como eso no nos toca, no vamos a hablar. No, nosotros vamos a hablar, vamos a intervenir, vamos a intentar influir en ese debate, que además me parece crucial, o el debate de sanidad o cualquiera otro, ¿no? Pero en lo que usted plantea, a mí me parece que ese tema tiene que ser un tema prioritario en 2025 en torno a un debate que configura el nivel de las coordenadas morales en las que se construye un país, que es la atención a los sectores más vulnerables, que son menores migrantes, ¿no? Otro tema en el que hablábamos antes de confrontación, y ustedes, estando dentro del gobierno, han confrontado, quizá más desde el Parlamento, es la política del gobierno con Israel, ¿no? Acabamos de ver cómo se ha llegado a un alto el fuego, pero ¿qué pasos creen que debe dar el gobierno a partir de ahora? ¿Debe mantener Izquierda Unida mantiene la petición para que el gobierno rompa relaciones con Israel? ¿Qué pasos creen que se debe dar a partir de ahora? Mire, soy una persona que no me gusta confrontar por confrontar, es decir, creo que las dinámicas son importantes, sobre todo porque nuestros votantes también valoran la lealtad a los acuerdos que se han planteado y que se haga de una forma, quiero decir, que fluya, ¿no? ¿Cuándo debe haber confrontación? Yo no estoy de acuerdo con la confrontación para escenificar permanentemente en esa espectacularización de la política que aleja a la gente, porque agota. Yo lo que estoy de acuerdo es que cuando haya diferencias, oye, porque las hay, eso justifica que se expliquen, ¿no? A mí me gustaría siempre gestionar las diferencias para llegar a una síntesis y un acuerdo. Claro, en política exterior hay muchas diferencias. Nosotros tenemos dos grandes diferencias en la asunción de contradicciones que supone entrar en un gobierno. Cuando tú entras en un gobierno, asume las contradicciones. Alguien que está recién llegado al gobierno, asumen contradicciones, lo han dicho. Pues sí, hijo. Izquierda Unida lleva, desde que se constituyeron los ayuntamientos democráticos, asumiendo contradicciones en miles de ayuntamientos, en comunidades autónomas y en gobierno. ¿Por qué? Pues porque la realidad es más tozuda de lo que uno desea, ¿no? Claro, en política de defensa y en política exterior, si fuera eso los únicos acuerdos que tuviéramos que hacer con el Partido Socialista, no tendríamos gobierno, se lo garantizo. O sea,
tenemos unas diferencias abismales. El enfoque en políticas sociales, pues mire usted, en educación tenemos un espacio maravilloso de encuentro, con matices, obviamente, pero está claro que sobre Israel nosotros, el estar en el gobierno, no vacuna ni elimina nuestras reivindicaciones, y nosotros lo que aspiramos es que la sociedad española nos dé la fuerza suficiente para hacerlo cumplir. Con Israel, con un Estado genocida, lo que hay que hacer es romper relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas, porque es un país que está cometiendo un genocidio en el que el hipócrita de Occidente va dentro de 7, 8, 9 años, cuando sepamos con detalle todo el drama y la tragedia que está ocurriendo en Palestina, nos llevaremos las manos a la cabeza, nos sorprenderemos y repetiremos un segundo Auschwitz, ahora que celebramos el 80 aniversario de Auschwitz. ¿Qué pasó? Que fue el no saber, ¿verdad? Pero ahora no se puede decir que no se supiera. Hemos asistido a un genocidio con minuto y resultado, en directo, a una operación de expansionismo israelí sobre los países del entorno, a un destrozo de familias, de terrenos y de no levantar la hierba tras la destrucción. Y nosotros vamos a seguir reivindicando, y desde luego, en los márgenes que tenemos para intervenir, por ejemplo, pues en operaciones de compra, de operaciones de defensa, de maquinaria y tecnología bélica de Israel, que ese ha sido el gran problema, no que nosotros le vendamos, sino que le compremos, hemos cortado porque no se puede permitir que no se cumpla con las peticiones que hemos hecho. Y esta es la reflexión que hacemos siempre: el estar en el gobierno no significa decir sí guana a todo, significa que las dos partes tienen que asumen un mínimo común que tiene que cumplir, y que aquellas partes que no se cumplan, la propia dialéctica de un buen ambiente dentro del gobierno es necesaria para resolverlo de manera más satisfactoria para quienes representamos y los intereses de los que representamos, y cuando no haya discrepancia, nosotros no vamos, yo desde luego le digo que en una visión de gobierno que nosotros tenemos bastante asentada, cuando hay discrepancia, pues eso no te quita que nosotros tengamos nuestras posiciones. Mire, cuando se declaró el Estado palestino, se reconoció el Estado palestino por el gobierno de España, que fue un momento de mucha emoción, nuestra respuesta, ¿cuál fue? Viva Palestina, la siguiente parada es el Sáhara. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con las políticas que se están llevando en materia exterior en relación con Marruecos y con el Sáhara occidental. Y nosotros no renunciamos y aspiramos a tener más apoyo para conseguir el reconocimiento del Sáhara, como lo hace la mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que les decimos a los electores, bueno, pues darnos el apoyo para poder tener fuerza para desarrollar estos máximos que no conseguimos en una política de alianza con otro partido que tiene otra visión. ¿Y qué posición creen que debería tomar el gobierno? Estamos viendo ahora los primeros efectos en política exterior, en política interior, pero en política exterior de la administración Trump, ¿no? Con la noticia de estos días del choque con Colombia, la amenaza de imposición de aranceles. ¿Qué posición debe tomar el gobierno ante un escenario en el que Trump parece decidido a actuar con mucha más contundencia quizás que en los 4 años que estuvo anteriormente? ¿Qué posición debe tomar España frente a Estados Unidos? En primer lugar, hay que advertir que Trump está desarrollando las políticas que anunció que iba a desarrollar. Y me preocupa que amplios sectores sociales tomen como extravagancia o a la ligera la amenaza expansionista y de, digamos, giro a un nuevo autoritarismo, un autoritarismo de nueva especie, que no solo quieren aplicarlo en Estados Unidos, sino que quiere condicionar las relaciones internacionales. Yo creo que España debe liderar el multilateralismo desde este rincón de la Unión Europea, es decir, todas las tensiones que se están viviendo en términos geoestratégicos que tienen que ver con el espanto que le produce a la élite americana la caída y la decadencia de su imperio en favor de China o en favor de los BRICS, y en esa desesperación, que bueno, puede tratarse de decenios, pero es evidente que hay un cambio en las tendencias respecto de las hegemonías futuras, no va a aceptar que haya otras potencias hegemónicas o que haya un mundo multilateral. ¿Qué papel tiene España? A mí me parece que tiene un papel formidable, que es
de una interlocución que debe fomentar con China principalmente, y creo que hay que saludar todas las iniciativas que supongan interlocución con China. Nosotros como organización tenemos unas relaciones muy fluidas con China por razones históricas, obviamente, del Partido Comunista de España y el Partido Comunista Chino, y creo que es acertada todo lo que sea establecer unos interlocuciones que además puede llevarnos a establecer alianzas de carácter de modelo productivo, económico, etcétera, bastante beneficiosos para nuestro país. Y sobre todo, ser muy firmes con respecto a la violación de los derechos humanos de Trump. A Trump hay que decirle lo que se piensa. Y yo sé que este tipo es chiromatonista y en fin, egocéntrico. Bueno, pues yo creo que este tipo de gente no se le calma con paños calientes. El problema es que España sola no puede afrontar un debate de igual a igual con Estados Unidos. Y el drama que tenemos en España es la debilidad en términos diplomáticos y políticos de la Unión Europea, que todavía no sabe qué quiere hacer de mayor, que tiene la tentación en la derecha hegemónica de aliarse con la extrema derecha, por lo tanto, alianza implícita con Trump, y que creo que están planteando unas estrategias lenitivas que no resuelven el problema. Yo creo que a Trump hay que hablarle de tú a tú y de embarcarse profundamente de todas las violaciones del derecho internacional que está haciendo, o ejemplos de matonismo expansionista con respecto al debate de Groenlandia o Canadá, a la intervención en Canal de Panamá, o ahora con las deportaciones en contra de los mínimos derechos humanos de migrantes colombianos a su país. Hay quizá una de las líneas que unen la victoria de las extremas derechas en el mundo. Hablábamos de Trump, pero también Milei en España, en Argentina, en su momento Bolsonaro en Brasil. Tiene que ver con el desencanto de los ciudadanos, la desconexión de ciertos gobiernos progresistas con los ciudadanos, con las demandas de la ciudadanía, en algunos casos económicas, otras veces no tanto. ¿Cree que eso puede pasar en España? En España tenemos unos datos macroeconómicos muy fuertes, o sea, muy buenos, pero el problema de la vivienda, por ejemplo, genera un malestar social que yo creo que cada vez es mayor, ¿no? No sé si teme que el problema de la vivienda pueda impulsar de nuevo una ola reaccionaria en España, y qué soluciones debería poner el Gobierno para combatirlo, ¿no? Dos planos. Hay una ofensiva en términos autoritarios de batalla cultural que tiene mucho que ver con países importantes, bueno, Estados Unidos el último y el más importante, con esta batalla y esta línea, que es una especie de péndulo en términos reaccionarios de una crisis que no se ha resuelto bien, y una tentación del propio sistema capitalista de acelerar en su afán de acumulación de riqueza, que es su objetivo, en este caso por desposesión. Es decir, esa tentación existe, y piensan que esta corriente de corte autoritaria y reaccionaria, ya las instituciones formalmente democráticas no les sirve, y por tanto tienen una oportunidad como nunca antes. Yo creo que ellos están en esa tentación del acelerador histórico para conseguir un momento en el que ellos piensan que no se va a dar en mucho tiempo. Eso por un lado. En ese marco, ¿qué ocurre? Que hay por otro lado, se da como pues unos supuestos vasos comunicantes, una izquierda fragmentada, con diferentes matices, que convierte en categoría diferencia táctica, etcétera, y que en esa ofensiva no sabe responder a esa ofensiva, no estamos sabiendo teóricamente responder. Pero vamos a fagocitarnos menos y vamos a darnos menos latigazos, ¿no? Ya está bien. Hay elementos de los que somos responsables, pero hay otros que no. Mire usted, el nuevo imperialismo digital, con el control de la información, las alianzas con las grandes tecnológicas que diseñan y planifican qué información te va a llegar a ti o a mí, de tal modo que nos va a hacer pensar que tu opinión sobre un tema y la mía creemos que es sacada por una reflexión personal y es producto de lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Cuidado la conformación de lo que se está ocurriendo. Esto se nos escapa al matriz o al marco en el que podemos tener competencia en la izquierda. Claro,
nos debilitaremos más y encima, en el marco en el que podemos decidir, en lugar de Estados Unidos, estamos ahí mirándonos de reojo y tal. Por eso, yo que planteo, cuando nosotros planteamos la convocatoria por la democracia, hombre, vamos a cambiar de estado de ánimo, ¿no? Este quejío y esta tristeza permanente, esta melancolía y nostalgia de tiempos pasados que nunca existieron, que fueron mejores y tal. No, mire, nosotros siempre lo hemos tenido difícil y lo importante es la actitud que hemos tenido. Y es verdad que en contextos históricos más difíciles hubo gente que luchó, que se los llevaban a la cárcel, y los podían matar y los despedían de la empresa y les condenaba a su familia a la miseria. Bueno, nosotros tenemos un momento difícil, pero bueno, tenemos que convertir... Esto no puede ser un aburguesamiento de delicadeza de que nos dan golpes, es que la izquierda plantea nada más y nada menos que un cambio de sistema, pues eso tiene una batalla y tiene unos costes, y a partir de ahí un proyecto colectivo que es el que tenemos que configurar, y un cambio del estado de ánimo, que es que nosotros siempre hemos sido gente alegre y contenta en la batalla, y si vienen fuertes, nosotros más fuertes. Pero nosotros no somos fuertes por aliarnos con una televisión, con una big technology, o lo que sea. Nosotros somos fuertes si articulamos sociedad organizada. Ahí es donde somos fuertes, y ahí es lo que nos falta. ¿Y qué ocurre? Que en este contexto de invasión política hay dos fórmulas. Una, que viene la derecha porque nos van a quitar todo, sí, nos van a quitar todo, pero tú sigues promocionando colaboración público-privada en la vivienda, ¿no? El Partido Socialista. ¿Qué me estás contando? Un tema tan importante como el de la vivienda, o se cambia de matriz en la concepción de lo que tiene que ser una política de vivienda pública, o siguen manteniéndose las bases materiales que lleva a la gente a abrazarse a la extrema derecha porque no les satisfacen sus necesidades. A la extrema derecha se le combate poniéndole en el espejo la contradicción de otro proyecto que ataque directamente sus intereses materiales, porque ellos tienen los intereses materiales, los grandes tenedores, los fondos de inversión, los pisos turísticos como fórmula de especulación y de negocio, las políticas de desahucio sin tener en cuenta las dificultades políticas y sin que el Estado arbitre soluciones que resuelvan dramas humanos. Ahí es donde se combate, y yo creo que diagnosticaba usted muy bien que hay una cojera porque la parte nuestra del gobierno ha cumplido con los avances en términos laborales, avances materiales, salario mínimo, reforma laboral, y sin embargo está cojeando en términos de equilibrio social la política de vivienda. Por eso 2025 debe ser el año de la vivienda, por eso hay que tener presupuestos, por eso debemos acordar que se abran paso el protagonismo público, y por eso tenemos que intervenir con valentía para hablar de topes de alquiler, para hablar de intervención de mercado. Mire usted, cuando hablamos de intervención de mercado, hablamos de los grandes tenedores. No podemos igualar a un gran tenedor de viviendas que a una persona que a un trabajador que gracias a sus ahorros ha conseguido un piso que le permite tener un complemento de renta. Bendito sea, y no queremos, hay que hacer pedagogía para que ellos no se sientan ni amenazados, ni se sientan que forman parte del club de los ricos. No, mire usted, tú bastante has tenido con tener un piso que te complementa la renta y que es una forma de ahorrar, ¿no?, que no te daba el banco. Yo creo que el gran reto que tenemos en 2025 y que va a ser clave para el éxito de la legislatura es cómo afrontamos la política de vivienda. Hablemos mencionaba la convocatoria por la democracia que ha lanzado su partido y que está en marcha, ¿no? Está en el proceso territorial ahora. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo se concreta esto? Convocatoria por la democracia es una apelación a un cambio, a organizar un cambio en el estado de ánimo de la izquierda. Es decir, esto no es un nuevo partido, ni es un nuevo proceso de escucha, ni es una nueva coalición electoral. Vamos a definirlo por lo que no es. Pero sí es un espacio de reencuentro. De reencuentro es lo que importa, que es frente a la espectacularización de la política o la identidad de proyectos políticos vinculados a singularidades, la reivindicación de la política en el orgullo de lo común, en la elaboración de lo colectivo. Las convocatorias son llamadas a la gente para que, aunque no estén formalmente militando en organizaciones, tengan espacios donde hablar, que necesitamos mucho hablar, de qué está pasando, de dar instrumentos y herramientas para saber por qué está penetrando los valores reaccionarios, ya no digo su respuesta electoral, sino los valores reaccionarios en tus hijos, en tus familiares, que antes eran progresistas y ahora se han vuelto muy de derecha. Hace falta ese reencuentro y ese espacio, hace falta diagnosticar bien las necesidades del entorno en el que te mueves, pero hace falta también construir un proyecto de país.
elaborar propuestas que digan, colectivamente nosotros podemos hacer una España mucho más decente y más justa. Y es posible con la contribución de todos. Y desde una base que ha sido la gran falla en estos 10 últimos años. Los proyectos sólidos solamente tienen permanencia en el tiempo si están conformados y son participados de una manera activa por la gente. Es decir, si cada persona que va a un espacio de convocatoria en su barrio, en su localidad o en un encuentro sectorial, siente que su aportación forma parte del proyecto común que salga. Por eso lo vinculamos a ejes programáticos de vivienda, de recursos energéticos ante la crisis ecosocial, de cómo defender los servicios públicos, de un país de acogida y atender la migración, de los cuidados y las condiciones laborales, es decir, propuestas que digan, bueno, a la derecha, a la extrema derecha, las preocupaciones de la gente se combaten con políticas concretas. Y algo clave, que la convocatoria sea un lugar de reencuentro en lo común, no en el fulanismo, sino en la solidaridad y fraternidad que se encuentra cuando hay mucha gente que sentimos que pensamos de la misma forma. Y ahí está la gran virtud. Es un proyecto lanzado por Izquierda Unida, pero no quiere que sea un proyecto de Izquierda Unida. Nosotros lo lanzamos, pero que vuele solo, que haya gente que, aunque no sea de Izquierda Unida, en un pueblo que además a lo mejor no tenemos militantes, pues lo formen, lo monten ellos y aborden las dinámicas y las prioridades que consideren. Es decir, la adaptabilidad de convocatoria por la democracia es una de sus grandes virtudes porque se vincula a las conexiones emocionales, a las complicidades y a las necesidades que cada uno siente en su país o en su territorio. Desde posiciones políticas en la defensa de un río hasta la protección de migrantes que han sido maltratados en un pueblo o la reivindicación de espacios públicos para los mayores en un barrio de una gran ciudad. ¿Y esto tiene algún nexo, alguna vinculación en cómo se va a articular políticamente y orgánicamente la izquierda en los próximos años? Nosotros, desde la humildad, ofrecemos este instrumento para reencontrarnos con gente que está náufraga militante y que quiere actuar, quiere decir, yo no estoy dispuesto a que en la puerta del colegio donde llevo a mi hijo se digan las barbaridades que se digan y necesito instrumentos para combatir eso. Hay otra gente que lo que quiere es reivindicar la memoria, en fin, hay muchas fórmulas. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros incorporamos y sumamos fuerzas. Y mi propuesta, cuando terminemos la fase de este primer año de convocatoria, mi propuesta será que Izquierda Unida asuma, que lo elaborado colectivamente por gente incluso que no es de Izquierda Unida, nosotros lo asumimos como la propuesta política de país. Y ofrecemos lo que se elabore y la propuesta política la ofrecemos al espacio al que vayamos. Puede asumirse de manera automática o puede matizarse en una reflexión democrática que nosotros, por supuesto, estamos abiertos a ella. Pero digamos que nos sitúa en un escenario en el que nosotros volcamos una propuesta política que no está hecha por 4 expertos que saben todo de una cosa, sino por el propio pueblo, por la gente que de la manera más modesta tienen las mejores ideas para este país, que después habrá que darle fórmulas legales, canalización, planificación y secuenciación, pero los proyectos que se solidifiquen son aquellos cuyos resultados tengan la simiente de quienes lo promovieron. Ahí está la radical diferencia con proyectos que hemos pecado de demasiado líquidos por estar condicionados por, vamos a llamarle, una cierta espectacularización de la política de la que queremos rehuir. Por tanto, nuestra propuesta es muy clara. Lo que elaboremos con más gente en convocatoria, yo voy a proponer a mi organización que lo asumamos como propuesta política y volcarla y ofrecerla a los espacios de unidad que creamos. Hablando de espacios de unidad, cuando usted llegó a la coordinación de Izquierda Unida, fue muy crítico con cómo se había construido el espacio de Sumar, con el hiperliderazgo de Yolanda Díaz. Hace, no sé si 2 o 3 semanas, Sumar hizo un encuentro, una reunificación del espacio en un acto para lanzar la reducción de la jornada como medida política. Ahí Yolanda Díaz, presidió ese acto y usted estuvo en ese acto, apoyando. ¿Ha cambiado algo? Estuvimos de representantes todos. Representantes ahí. Todos. Si usted se da cuenta, la escenografía fue radicalmente diferente. Hemos pasado de actos donde solamente hablaba una persona a actos donde hemos hablado cada uno, y Yolanda también, representando a una organización política, ¿no? Le quería preguntar por eso precisamente, si
si esto se debe a que ha habido un cambio en hacerla. Yo creo que hubo una escenificación que refleja un punto de inflexión. Tuvimos además una reunión, le tengo que decir, tuvimos una reunión previa que fue muy buena, fue muy positiva. Estuvimos allí todas las organizaciones que forman parte del grupo parlamentario, todo el arco plurinacional que nos presentamos y que nos mantenemos en este grupo. Y tengo que decir que tanto el tono, el ambiente, la reflexión política de gran nivel fue muy positiva. Yo me llevé, fue la primera vez que yo asistí a un encuentro que usted sabe que hemos aspirado a que fuera plural, y yo salí muy contento. Además se lo transmití a los demás, compartimos esa reflexión, creo que todas las organizaciones políticas, y creo que fue un momento de inflexión, que después se reflejó también en la escenificación plural de una reivindicación que está en el pacto de gobierno, que la teníamos nosotros en la propuesta programática, y en la que todos nos sentimos implicados y vinculados, y en la que cada uno defendió su proposición como una suma de carriles que confluyen en una propuesta política, y en la que cada uno desde su enfoque, el nuestro un enfoque más rojo, ¿no?, vamos a decirlo así, más de clase, otros con una beta más ciudadana, otros en otras claves, pero todos confluimos en un aumento de derechos. Yo creo que esa pluralidad lo que garantiza es que haya miles de personas que cada uno se identifique con quien ellos consideren, pero sepan que la traducción de esos afluentes van a un enorme río, ¿no?, que fluye unido, que tiene mucha fuerza y que puede ser determinante para el futuro de nuestro país. La otra opción es arroyos secos, dependiendo de las corrientes, y que cada uno solo pues no hagan nada ni sean relevantes para nuestro país. Entonces yo creo que se produjo, comparto esa percepción de que se produjo un momento de inflexión que ojalá y espero siga adelante. No sé si coincide con ese momento de inflexión, pero este lunes escuchábamos a Yolanda Díaz hablando otra vez de unidad, quizá de una forma más expeditiva de lo que lo había hecho desde el 23J, y habló precisamente de repetir la coalición del 23J o lo que ocurrió el 23J. Entonces, Izquierda Unida ya ha planteado, ¿no?, en sus documentos su fórmula para la unidad. Yo no sé si coincide en que hay que repetir el 23J, la forma de hacer que se hizo en el... Bueno, yo creo que Izquierda Unida, si de algo se ha caracterizado, ha sido en estos meses de mucha claridad, ¿no? Creo que somos la única fuerza política que ha puesto encima de la mesa el debate, además, en clave política. Si aquí estamos para servir a la gente y al país, no estamos aquí para el tuyo y el yoísmo, ¿no? Eso tenemos que desterrarlo, y creo que vamos consiguiendo, con paciencia y cierta pedagogía política, que se abran paso a esas reflexiones, porque además son reflexiones de sentido común. No es que lo hagamos en sesudos centros de análisis político, no, se hace en el común de la calle. Yo te digo una cosa, hay gente de todas las organizaciones, y cuando digo de todas, es de todas, que aspiran y ansían el encuentro. Y como es una postura de sentido común, yo creo que tenemos que construir con discreción, eso sí es verdad, dejando los tiempos y cuidando muy bien los tiempos, con un cuidado en los discursos, que debemos construirlo. En eso Izquierda Unida nunca ha ocultado sus intenciones, y en esa vamos a seguir trabajando. Pero atención, esto se hace con respeto, con respeto. Con respeto en los discursos, con respeto en las propuestas y con respeto en el qué hacer. Porque, y ahí esto llega a una reflexión más de valores de la izquierda, ¿no? Si tú dices que vas a una sociedad de justicia social y de cuidados y tal, pero tú no cuidas ni haces actos justos en el camino, tu credibilidad es cero. Por tanto, tenemos que ser coherentes respecto a lo que decimos, a lo que queremos aspirar, con las formas a través de las cuales queremos conseguir esas aspiraciones. ¿Qué pasos concretos tiene que dar ahora la coalición? Ustedes han propuesto cambiar el nombre, no sé si eso tiene digamos, un fundamento, tiene una llegada, mejor dicho, dentro del resto de partidos. El tiempo lo dirá. Usted sabe que decíamos en junio que, bueno, nos decían, oye, pero esto que tú planteas, esto es imposible y tal. Digo, bueno, tenemos la paciencia como virtud a la hora de afrontar estas cosas, y mire que yo soy bastante impaciente, pero en términos políticos me doy cuenta de que cosas que al principio se habían desechado, ahora se convierten en hechos de naturalidad. Por ejemplo, nosotros decíamos, oye, hay que abrir un espacio plural de reflexión y de toma de decisiones. Pues se va consiguiendo, se va abriendo paso. Cada organización tiene un ritmo, tiene una visión, hay que respetarlos también,
Pero yo creo que la propia dinámica de la realidad será la que conforme esa propuesta. ¿Que no hay que ser priorísticos? No. Nosotros sí fuimos muy claros en decir, oye, ha habido una sacudida aquí importante, esto tiene unas consecuencias que tienen que visualizarse, esta es nuestra opinión, pero mire, nosotros somos de una cultura muy leal, es decir, nosotros exponemos nuestra opinión con total lealtad, escuchamos, vemos la opinión de los demás. Hay algunas propuestas que han salido adelante y las que no han salido porque los demás no están de acuerdo, no salen, pero al menos nuestra postura queda clara al respecto. Por lo tanto, seguimos, pero yo creo que los debates no están ni mucho menos cerrados y de hecho eso es lo que yo celebro como voluntad, sino que será la realidad la que lo determine, obviamente, ¿no? Cuando hablaba en su propuesta de todos dentro, sin vetos cruzados, del reencuentro con, no lo nombraba ahora, pero imagino que se refería a Podemos, digamos, ¿ha mantenido conversaciones en las últimas, no sé si semanas, meses, con Podemos para tratar de recomponer esos puentes, de llegar a ese reencuentro? ¿Hay alguna conversación que invite a pensar en que es posible una foto de unidad dentro de...? A ver, yo no me voy a mover en lo subjetivo, es decir, no me voy a mover en los estados de ánimo de quienes dirigimos esto. A mí me importa situar el debate en el objetivo, que es construir una izquierda alternativa que tenga aspiración de transformar nuestro país. Sobre esa base sobre la que construimos, entonces evitamos pues fulanismos y evitamos el yo y tú, pues lo evito, y yo prefiero el nosotras, el nosotros y estar en la política. Nosotros tenemos una hoja de ruta, vamos a trabajar con todo, hemos dicho, y lo digo públicamente, que creo que el respeto es fundamental en las reflexiones políticas. Eso es fundamental, porque si no, si tú no me respetas a mí o yo a ti, acabamos esta conversación. Y sobre esa base de respeto, dejar fluir para crear condiciones que ante lo que venga seamos capaces de... O sea, yo he escuchado de gente que no hay problemas programáticos, entonces si no hay problemas programáticos, ¿qué problemas hay para hacer un proyecto común? Si estamos de acuerdo en qué hay que hacer en este país. Bueno, Irene Montero hace poco... Sí, se la escuché a ella. Sí, decía que quizá no era tanta, o sea, quizá la diferencia no era tanto programática, sino de querer tener, digamos, una fuerza, una voluntad de liderar en los espacios en donde uno está, donde la izquierda está, y sobre todo una cosa que ellos dicen bastante, de asumir el coste político de los avances que, referencia yo creo a la gente que no está dispuesta a asumirlos, a la gente de Sumar, que a su juicio no han estado dispuestos a asumir el coste de ser una alternativa política que no se subordine, ¿no?, en sus palabras, al PSOE. Y también ha dicho hace poco que el PSOE debería asumir los restos de los proyectos políticos que ha intentado impulsar para destruir a Podemos, en referencia también a Sumar. Entonces no sé si con estos mimbres, con este tipo de declaraciones de partida, claro. Digo, porque esto ha pasado después de que usted haya lanzado esa llamada a la unidad, entonces no sé si lo ve más complicado, si lo ve más fácil, Bueno, el camino no va a ser fácil, pero es que el objetivo, es que después de todo esto, mire, estamos en un cambio civilizatorio. Y aquí no estamos jugando si nuestra visión de la vida va a irse por el sumidero de la historia y todos los valores que tenemos como asegurados, derecho a una vivienda cuando se consiga, la salud o la educación pública o la posibilidad de tener una pensión para vivir tranquilo, va a seguir formando parte de la vida o va a desaparecer. Mire, yo he estado en Estados Unidos, y a mí me ha recogido un taxista con 82 años que se dormía en los semáforos y que tenía que seguir trabajando hasta que se muriera. Es decir, estamos a la altura del debate que tenemos, y nosotros ¿qué decimos? Mire, nosotros no estamos de acuerdo con ningún veto, con ninguno, ni cuando se produjo antes ni cuando se produjo ahora, pero no vayamos a ser ahora a devolver vetos. De lo que se trata es de aspirar a que la gente que considere que está llamada a liderar presente su proyecto, y si es apoyada nosotros nos cohesionamos. Claro que si nosotros somos también los que lideramos, que los demás se cohesionen. Aquí no vale la regla del juego si a mí me vale bien y después no. Y yo creo que hay que volcar el debate en reflexiones de decir, todas las posiciones son legítimas, Es decir, que la gente puede defender, pues yo quiero amortizar a todos los que han pasado por aquí desde 2014 a 2024. Oye, pues si la gente, ahí está la clave, si la gente te apoya y te da la mayoría, eso
eso es sagrado, pero eso tendrá que decirlo la gente, no cada uno de nosotros, ¿no?, sobre nuestra filia y nuestra fobia. Hay que situarse en lo político y hay que situarse en lo que nos jugamos, que es mucho, y todo lo que sea discusiones de matices son perfectamente solventables, y en ese sentido nosotros somos muy transparentes, y creo que los demás se van a identificar también en los discursos que den, ¿no? Pero yo no quiero pasar en esta vida dirigiendo un proyecto y que tengamos la responsabilidad histórica de que nuestras filias y fobias se antepongan a los destinos de la clase trabajadora de nuestro país. Es que no lo asumo ni me lo perdonaría, vaya. Pues Antonio Mayet, muchas gracias. Muchas gracias a ti.